Buen día, jóvenes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Me da mucho gusto saludarlos y comenzar con nuestras actividades de la semana. Este día es hora de que comencemos con el temario y el nombre de la primera unidad es Orígenes y Desarrollo de la Lengua, en donde precisamente estudiaremos la historia del lenguaje, que así se titula el primer tema. Para comenzar, tenemos que uniformar el concepto de los 4 conceptos que les dejé de tarea. ¿Recuerdan? El de lenguaje, lengua, acento y dialecto. Entendamos que lenguaje es la capacidad que tenemos los seres vivos para comunicarnos, a grandes rasgos y a grosso modo. Lengua es el medio que utilizamos para comunicarnos, el idioma. El acento es la entonación o reforzamiento silábico con la voz que realizamos al hablar, el tonito con el que hablamos. Y dialecto entiéndase como la variedad regional de la lengua. ¿A qué se refiere con esto? A que todos hablamos el mismo idioma pero no lo hablamos igual. ¿Quieren un ejemplo? Aquí en Moctezuma tenemos el acento al hablar, ¿no? Ahora, les pregunto, ¿hablamos igual en Moctezuma el español que en Tepache? ¿O hablamos el español igual en Moctezuma que en Jécori? Cada lugar, pueblo, sector, territorio o nación tiene su muy particular dialecto. ¿O es que hablamos el español igual en México, España o Argentina? Para comenzar el tema de la historia del desarrollo de la lengua, lo primero que encontrarán en el archivo Word aquí abajo será este mapa conceptual, en el cual podemos encontrar una breve historia del desarrollo de nuestro lenguaje. Permítanme, vamos a empezar a explicarlo. Para hablarles del origen de la lengua, les tengo que hablar del origen del hombre. Los primeros vestigios de humanidad se encontraron aquí, en Etiopía, en África. El movimiento de una placa tectónica originó el crecimiento de una cadena montañosa que bloqueó la humedad que llegaba del mar a la selva de este primate, el cual provocó con el tiempo que tuviera que levantar los nudillos para poder alcanzar la comida. Ahí está naciendo el Homo erectus, 1,5 millones de años aproximadamente. El cerebro le había crecido lo suficiente como para desarrollar un protolenguaje. Ahí es como llegamos al Homo sapiens, que fue quien cruzó de África a Arabia para poblar el mundo. Esos que cruzaron de África a Arabia para poblar el mundo hablaban este protolenguaje. Pero tenemos que esperar hasta 3500 años antes de Cristo para que empecemos a hablar de una lengua proto-indoeuropea, que fue la que dio paso a la familia de lenguas indoeuropea. Y de esta familia de lenguas indoeuropea nacen las subfamilias, todas estas, las cuales tenemos la indoiraní, la griega, la itálica, la germánica, la armenia, caucásica, la árabe, la eslava. De la indoiraní podemos ver que desciende el hindú e iraní, los idiomas. De la griega pues el griego. De la germánica tenemos el alemán, el holandés, escandinavos e inglés. De la armenia caucásica tenemos el ucraniano, todos los idiomas de Europa del Este. De la arábiga pues el árabe. Y del eslava todo lo que es el alfabeto cirílico y el ruso. Todas estas subfamilias tuvieron su historia y su desarrollo, pero la que a nosotros nos interesa es esta, la itálica. Resulta y resalta que a orillas del río Tíber, una madre abandonó a sus gemelos recién nacidos, Rómulo y Remo, y una loba los amamantó y los salvó, o eso dice la tradición. Rómulo llegó a fundar Roma y creó el imperio. Primero fue una república, pero después se convirtió en un imperio, el más grande de toda la civilización de Occidente en ese tiempo. El latín, que proviene de la subfamilia itálica, fue el idioma oficial del imperio y se componía tanto en latín vulgar como latín culto. El latín culto era para la política y la religión, el vulgar era simplemente para la vida diaria, familia, amigos. Y fue el latín que dominó en todo el imperio el vulgar. Para el tiempo del nacimiento de Jesucristo, el imperio romano tenía esta extensión y el latín era el idioma oficial de todo este lugar. Cientos de años después, el imperio romano cayó y todas las provincias que tenían como España, Francia, Italia, etc., quedaron separadas, incomunicadas y empezaron a surgir los primeros dialectos o variedades de la lengua. Es así como se formaron los 5 idiomas más famosos que descienden del latín, que son el francés, el portugués,
el italiano, el rumano y el castellano o español. Y se les reconoce como romances. ¿Por qué? Porque descienden de Roma. Ahora nos vamos a empezar a concentrar en ese pedazo de tierra que es la provincia que los romanos llamaban Hispania, y que después de la caída del imperio se empezaron a desarrollar los primeros reinos cristianos en el norte. Viene con el tiempo una invasión musulmana que no estaba planeada, la cual logra invadir completamente la península ibérica y parte del sur de Francia. Esta fue una ocupación de más de 700 años. Cabe mencionar que dentro de esa ocupación árabe, durante esos 700 años, el dialecto castellano se mezcló bastante con el dialecto árabe. Ya hablaremos más adelante de eso. Durante todo ese tiempo de ocupación, los pueblos se fueron desarrollando y dentro de ese desarrollo encontramos la primera obra escrita en un romance castellano, que fue la obra del Cantar del Mío Cid. Por allá del 1202 fue escrita. Es así como entre guerra y paz, dimes y diretes, llegamos hasta 1492, en el que los reyes católicos terminan la reconquista y le pagan el viaje a Cristóbal Colón, lo cual tendría en el futuro consecuencias. Volvería a sus descendientes los reyes más ricos de Europa. Hay que mencionar que los reyes católicos le dejaron todo lo que tenían a una hija llamada Juana y que la apodaban la loca, porque era una tóxica celosa. Ustedes pueden buscar su biografía, no ahondaremos en eso. Y Juana tuvo un hijo que fue el famosísimo Carlos V, del chocolate, Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Ese Carlos V se casó con una princesa portuguesa, con la cual tuvieron a Felipe II. Felipe II fue el primero en concentrar en todo su poder toda la península ibérica. Desde los romanos nadie tenía toda la península en sus manos. Así que tomaron el término Hispania y castellanizaron el término como España, y ahí nació el término España, español, y por ende la Nueva España. Al mismo tiempo, del otro lado del océano, Hernán Cortés estaba terminando de conquistar al Imperio Mexica. Por lo tanto, impuso lengua y religión. Y poco después los idiomas alcanzaron sus siglos de oro, porque surgió Cervantes y escribió el ingenioso Hidalgo, el Quijote de la Mancha, que es de la obra reconocida del español más grande que se ha escrito. Después hablaremos de eso. Y a su vez, Shakespeare estaba escribiendo Romeo y Julieta en Inglaterra. Tenemos que reconocer que fueron 300 años de colonia que nos dejaron una herencia que ninguna guerra de independencia nos pudo quitar: la lengua española. Y para rematar, tenemos que reconocer que México es el país con más hispanohablantes en todo el mundo. Es el país número 1 con hispanohablantes en el mundo. Irónico, le sigue Estados Unidos con poco más de 50 millones de hispanohablantes. Y en tercer lugar está España, con poco más de 45 millones de hispanohablantes. Por lo tanto, México es el país hispanohablante número 1 en el mundo. Y pues sabemos que la lengua está en constante cambio. Hay un futuro incierto. ¿Qué creen que siga? ¿Un Spanglish o un Xoloñol? Y pues así hemos concluido esta explicación del mapa conceptual, el cual está al comienzo del archivo Word que pueden encontrar aquí abajo, que describe de una manera mucho más amplia toda esta información que les acabo de dar. Muy bien, ¿qué tienen que hacer ustedes? En una cuartilla a mano, por favor, copian el mapa conceptual que pueden encontrar ahí, lo copian en una hoja y ya, lo suben a la plataforma para que puedan revisarlo. Es necesario que lean todo el archivo, por favor, porque de ahí más o menos saldrán unas 5 o 10 preguntas para el examen. De existir cualquier duda, les suplico que se comuniquen con un servidor. Y como saben, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. Su profe que les aprecia, el campo, y saludos.